las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Damos un saludo de Navidad a todos nuestros oyentes, a las víctimas del conflicto, a los servidores públicos y a la ciudadanía en general que se conectan a esta hora a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Hoy, como siempre, Santiago Santa Coloma y Marta Esteves los acompañamos en la presentación de las noticias. Santiago, ¿cómo está? Feliz Navidad. Hola Marta, muchas gracias. Feliz Navidad también para usted y para todos nuestros oyentes. Un saludo muy especial a los que se están conectando con nosotros a esta hora. Hoy, como siempre, les traemos noticias muy interesantes, así que comenzamos. Esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, envía un mensaje para estas fiestas de Navidad y Año Nuevo dirigido a servidores y servidoras de la Unidad para las Víctimas, por supuesto a la ciudadanía y sociedad en general, y en especial, sin duda, a las víctimas del conflicto, la razón de ser de la Unidad para las Víctimas. La entidad ha trabajado para atenderlos, asistirlos y repararlos de manera integral durante este 2020, pese a todas las afectaciones que ha traído la pandemia por COVID-19. Escuchemos el mensaje de fin de año del director Ramón Rodríguez. Época de Navidad, de fin de año, de evaluación, de resultados, y por eso quiero enviar este mensaje de Navidad y de un próspero año a todas las víctimas, también a todas las entidades del sistema que permiten la articulación para alcanzar los resultados en la atención a las víctimas. Darles las gracias por el trabajo que se ha adelantado en los temas de participación, avanzando en los resultados de atención de emergencias, en los temas de registro, en los temas de reparación a pesar de las pandemias. Podemos tener muy buenos resultados, esto debido a un equipo comprometido de la unidad, del trabajo articulado con las víctimas, y por eso aprovecho esta oportunidad para desearles una feliz Navidad, un próspero año, y que seguiremos en el 2021 asumiendo compromisos, pero también resultados de la mano de las víctimas y de todas las entidades que hacen parte de este gran sistema para atender a las víctimas del conflicto armado. V Radio. Y esta información es muy importante para todas las víctimas del conflicto armado. Queremos darles a conocer el ABC de la apertura de centros regionales y puntos de atención de la Unidad para las Víctimas. Este ABC pretende recoger las medidas generales de bioseguridad bajo la resolución 666 de 2020, por medio de la cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19. Así es, Marta, es importante tener en cuenta que se tomarán las siguientes medidas para la apertura de los puntos de atención y centros regionales en todo el país. Las alcaldías locales deben revisar que exista, por supuesto, un acceso a los servicios de agua y energía, habrá disposición de los espacios sanitarios, se garantizará la correcta circulación del aire para evitar el uso también de aires acondicionados o ventiladores en las instalaciones o también disminuir su uso. Se va a realizar un diagnóstico del espacio disponible al interior del punto de atención o centro regional, incluyendo posibles espacios también al aire libre. Se van a realizar las adecuaciones físicas para el distanciamiento en los puestos de trabajo, habrá limpieza y desinfección del punto de atención o centro regional y se utilizarán todos los implementos de aseo y de bioseguridad. Asimismo, se van a realizar unas capacitaciones en medidas de bioseguridad con todos los funcionarios que estarán en contacto con la ciudadanía, con las víctimas del conflicto para la atención. Marta. Además, Santiago, la entidad territorial en coordinación con la Unidad para las Víctimas validará el estado de afectación del municipio con relación a los niveles de contagio del COVID-19 y el número de víctimas a atender, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones para tomar decisiones respecto a la reapertura de los puntos y centros regionales.
Entre otras medidas están el distanciamiento físico de 2 metros entre los usuarios y el uso del termómetro para la toma de temperatura. Se definirá el horario de atención y socialización de este a la ciudadanía. Se asegurará que no se realice ningún tipo de actividad que no se encuentre autorizada dentro del perímetro de sus instalaciones. Se suspenderá la entrega de material publicitario en formato físico. Y dentro de las instalaciones de los PAF o CRAF se garantizará que el número de personas no supere el 30% de la capacidad del espacio, incluyendo las que están en atención, es decir, funcionarios de la entidad que harán presencia en los puntos de atención y centros regionales, funcionarios de la Unidad para las Víctimas, personal del operador, personal del ente territorial, víctimas y ciudadanos. Estas y otras medidas las pueden conocer con detalle en www.unidadvictimas.gov.co y pronto daremos a conocer la fecha de apertura de nuestros puntos de atención, así que muy pendientes de nuestro programa y de los canales oficiales de la Unidad para las Víctimas. En la Unidad para las Víctimas trabajamos para brindarle un mejor servicio. Recuerde que en la nueva normalidad se deben cumplir los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y las instrucciones que adopten o expidan diferentes ministerios y entidades del orden nacional para evitar la propagación del coronavirus. Por eso lo invitamos a seguir los protocolos de bioseguridad de las instituciones, respetar y mantener un distanciamiento responsable y un aislamiento preventivo. Unidos por las víctimas. Al cierre del 2020, la Unidad para las Víctimas realizó un importante trabajo con las entidades territoriales, las mesas de participación de víctimas, con otras instituciones, entre otros aspectos muy interesantes. Un balance exitoso que nos presenta Aura Elena Acevedo. Los logros de la Dirección de Gestión Interinstitucional en la presente vigencia nos dan como resultado un acercamiento muchísimo más efectivo a nuestra población víctima. Logramos un gran diálogo con las mesas departamentales de participación efectiva de víctimas, con la mesa distrital, en donde se generaron alrededor de 328 compromisos que en la actualidad se encuentran cumplidos al 100%, con entregas graduales a través de 4 informes de cómo íbamos avanzando en estos compromisos. Logramos realizar el comité ejecutivo, el 11º comité ejecutivo, con la presencia del señor presidente de la República, en donde revisamos absolutamente todo lo que tiene que ver con el documento COMPES de financiación de la ley de víctimas para estos próximos 10 años. De igual manera, logramos con todo lo que tiene que ver con situación de superación de vulnerabilidad, hacer un análisis de manera cualitativa que nos permitió llegar a más de 1.133 entidades territoriales con la información de cómo están la población víctima y sus derechos por territorio, por cada uno de los derechos, y permite gestionar y canalizar de una manera mucho más efectiva la gestión de oferta de las entidades del ESNARIP. De igual manera, desde el grupo de proyectos logramos llegar a más de 250 asistencias técnicas, logramos generar un proyecto tipo de generación de ingresos, el cual a la fecha está disponible en la MGA web del Departamento Nacional de Planeación. Tenemos más de 660 proyectos registrados y viabilizados en nuestra herramienta SIGESPLAN, que nos permite hacer un balance y hacer un seguimiento muchísimo más efectivo de todo lo que tiene que ver de los proyectos por oferta de la Unidad para las Víctimas. Y un balance muy interesante también se hace desde la Dirección de Gestión Social y Humanitaria. Héctor Gabriel Camelo es el líder de esta oficina y nos cuenta los logros durante 2020. Desde la DGCH, Dirección de Gestión Social y Humanitaria, tenemos unos logros bastante significativos, pese al avance que hemos obtenido en la vigencia 2020 y las dificultades que nos ha traído la emergencia sanitaria. Pero esas dificultades las hemos superado y hemos generado unas estrategias con la finalidad de que en la vigencia 2021 logremos una eficiencia en la atención y en la ayuda humanitaria. En lo que tiene que ver directamente con el tema de la población en Vera alojada en el albergue que se maneja desde allí, nosotros procuramos consolidar y concretar la oferta distrital y nacional para que las familias finalmente tengan su oferta de vivienda
y en lo que tiene que ver y en materia con actos administrativos, generarlos pero con una mayor incidencia, una mayor efectividad y eficiencia para que las colocaciones se realicen mucho más, de una manera más ágil y se pueda suspender en aquellos casos que se ha superado la situación de vulnerabilidad. En lo que tiene que ver con atención y ayuda humanitaria, vamos a fortalecer y automatizar todas las herramientas con las que nosotros contamos con la finalidad de poder generar un mayor acercamiento, agilidad en la colocación del giro y para que nuestras víctimas también puedan reclamarlo de la manera más eficiente posible. Escuche las historias y las noticias más importantes de la reparación integral a las víctimas en V Radio. V Radio. Todos los jueves a las 8 de la mañana en Colombia Estéreo, emisora del Ejército Nacional, en los 93.4 FM en Bogotá y en Cúcuta, en los 95.2 FM, emisora de la Universidad Francisco de Paula Santander. V Radio. Y escúchenos los sábados a las 8 de la mañana a través de redes sociales, Facebook, Unidad para las Víctimas, Twitter, @Unidad Víctimas, Instagram, Unidad Víctimas. V Radio. Y en Montería, sintonice Canaán Estéreo, 89.0 FM. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. En Córdoba se realizó el cierre de la estrategia Entrelazando, donde las víctimas del sujeto de reparación colectiva de Leticia y sus veredas reconstruyeron su tejido social. La nota con Jessica Mora. Roberto Cibaja Morales, tejedor de sujeto de reparación colectiva de Leticia y sus veredas, dio muestra de las prácticas sociales y colectivas con cantos a las víctimas del conflicto armado de esta comunidad, dentro del marco del cierre de la medida de rehabilitación psicosocial Entrelazando, llevado a cabo por la Unidad para las Víctimas en el departamento de Córdoba. Mareila Burgos, directora territorial, nos habla al respecto. Hoy estamos haciendo cierre de la medida psicosocial Entrelazando, donde pudimos hacer la graduación de todas las personas que conforman este sujeto y de igual forma nos encontramos aquí haciendo entrega de esta valla al sujeto de reparación colectivo que hace parte de la medida de rehabilitación. De esta forma nosotros comunidad seguimos apostando y seguimos aportándole a la paz en el departamento de Córdoba porque la paz es con hechos. La instalación de la valla y la graduación de tejedores permitió visibilizar el proceso de reconstrucción de tejido social del sujeto de reparación colectiva de Leticia y sus veredas, informó Jessica Mora desde la Territorial Córdoba. 7 municipios del norte de Santander se beneficiaron con kits de alojamiento entregados por la Unidad para las Víctimas con el fin de apoyar la fase de alistamiento del plan de contingencia ante posibles desplazamientos masivos que se puedan presentar. La nota con Carlos Eduardo Galeano. Más de 700 elementos y productos inútiles de aseo, cocina y alojamiento recibieron los entes territoriales de Cúcuta, Tibú, Ábrego, Ocaña, La Playa, Acarí y Sardinata. Juan David Gómez, enlace de víctimas de Cúcuta, da a conocer la importancia del proceso. Unos kits de alojamiento, esto para poder suplir las necesidades que tiene en las personas que se desplazan o que hacen parte de algún desplazamiento masivo dentro de nuestro municipio. Entonces con esta acción pues queremos agradecerle a la Unidad de Víctimas por este fortalecimiento que nos da al municipio de San José de Cúcuta. Ocaña, principal municipio receptor de población desplazada de la zona del Catatumbo, también hizo parte de la entrega. Yuri Carrascal, secretario de Gobierno. Quiero agradecerle a la Unidad de Víctimas este respaldo que está dando a la Alcaldía de Ocaña en previsión de desplazamientos masivos y los elementos básicos que tenemos que tener como aprestamiento para una situación de emergencia. La enlace de víctimas del municipio de Ábrego, Claudia Coronel, señaló que las ayudas entregadas contribuyen a reforzar la ruta de atención a la población afectada por el conflicto armado, los cuales se encuentran resguardados en este sitio donde se dispuso su almacenamiento. Esperamos contar con nuevas dotaciones y con más proyectos que puedan ayudar a nuestras comunidades. Desde Cúcuta informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano. Con el proceso de reparación integral a las víctimas en el municipio de San Carlos, en Antioquia, también se mejora la calidad educativa de la comunidad.
La noticia con Juan Carlos Monroy. En la época más cruenta del conflicto armado, muchas veredas de San Carlos quedaron abandonadas. Dairon Loaiza sufrió el desplazamiento forzado en carne propia hace 20 años cuando las masacres, los secuestros, las minas antipersonal y los enfrentamientos entre grupos armados ilegales los obligó a abandonar la vereda La Tupiada. Hoy, con el avance del plan de reparación colectiva en los últimos 5 años, el retorno de más de 15.000 desplazados y el cese del conflicto en el oriente antioqueño, hay motivos para volver a arraigarse. Con ese fin, más de 300 estudiantes y docentes se benefician con la entrega de la dotación escolar y de cocina para las escuelas de 17 veredas por parte de la Unidad para las Víctimas. El líder comunitario Dairon Loaiza se emocionó con la nueva cara de la escuela de su vereda. Se desplazó toda la comunidad, nos desplazamos al municipio de San Carlos, la vereda quedó sola y ya por ahí en el 2005 para adelante se empezó a venir otra vez la población y hemos estado recuperando un poco lo que se ha perdido por culpa de la violencia. Con estas dotaciones se completan 27 acciones para llegar a un 70% de implementación del plan de reparación colectiva, según Wilson Córdoba Mena, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia. Y por eso la Unidad para las Víctimas le viene cumpliendo y le sigue cumpliendo. Son 40.000 millones de pesos que hemos entregado en reparación individual y vamos a seguir materializándolo no solamente en inversiones del sujeto de reparación colectiva y en reparación individual. El plan de reparación colectiva ha beneficiado a San Carlos con proyectos productivos, reconstrucción y dotación de escuelas, puentes, casetas comunales, puestos de salud, ampliación de programas académicos, ambulancias, obras de memoria histórica y la recuperación de tradiciones. Desde Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Un sujeto de reparación colectiva en Cundinamarca cerró su plan integral. Fueron 6 años de reconstrucción del tejido social y recuperación de buenas prácticas comunitarias y de convivencia de la mano de la Unidad para las Víctimas, el Comité de Impulso y las autoridades locales del municipio de Topaipí. La información con William Peña. El 10 de diciembre del año 2014 comenzó la ruta de reparación integral para la comunidad de Topaipí. Este 21 de diciembre de 2020 y tras implementar el 100% del plan integral de reparación colectiva, la Unidad para las Víctimas y el Comité de Impulso firmaron el cierre de las acciones y medidas acordadas para el resarcimiento de los daños sufridos en el marco del conflicto armado de quienes hicieron parte del sujeto de reparación colectiva, como lo advierte la directora de la Dirección Territorial Central de la Unidad, María José Dangón David. Aquí lo que hoy vemos es una comunidad que tiene esas ganas de seguir adelante, esas ganas de proyectarse y también de una u otra manera ver que los niños, los jóvenes que están ustedes representando tienen ese proyecto de poder seguir adelante. Es importante seguir contando con el apoyo de cada uno de ustedes. Entre las acciones y medidas implementadas para esta comunidad no solo queda la reconstrucción del tejido social, sino proyectos tangibles como el apiario con más de 80 colmenas y un centro de acopio dotado por la Unidad para las Víctimas y que beneficia a 35 familias. De ello da cuenta Luz Marina Pérez Ramírez, integrante del Comité de Impulso. Un cordial saludo a la mesa directiva, a mis compañeros del Comité de Impulso y a otras personas que hace años estuvieron con nosotros, a la directora de la unidad, muchas gracias por siempre estar ahí apoyándonos, a las psicosociales que estuvieron en lo largo de estos años, también a las personas que de una u otra manera hicieron parte de este proceso, aunque ya no están con nosotros. En el acto de cierre, la Unidad para las Víctimas, Dirección Territorial Central hizo entrega además de elementos tecnológicos y periféricos para las instituciones educativas Naranjal, San Antonio Aguilera y Topaipí Centro, así como para las Juntas de Acción Comunal de San Antonio de Aguilera, Términos, Naranjal, Nacopay y Muchipay, ayudas que tuvieron una inversión de 126 millones de pesos y que permitirán una mejor conectividad a la comunidad. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez. Por su parte, en el eje cafetero, la Unidad para las Víctimas implementó la estrategia psicosocial con víctimas de desplazamiento. La información con Edwin Herrera. La Unidad para las Víctimas, a través de su componente psicosocial, desarrolló en la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío, el proyecto de fortalecimiento a iniciativas territoriales encaminadas a cumplir con la medida de garantías de no repetición. Esto a nivel individual, con la entrega de bienes y servicios al emprendimiento textil, de turbantes y bisutería estilo Pacífico. Una iniciativa de víctimas del conflicto armado que llegaron desplazadas de Buenaventura, Valle del Cauca, a la capital del Quindío hace 8 años. Laura Moreno Mejía, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el eje cafetero, nos habla sobre el particular. Hoy pudimos entregar esa iniciativa a estilo Pacífico, una iniciativa que a través del enfoque psicosocial pudimos fortalecer
Se entregaron máquinas y materias primas para reconstruir el tejido social. Importante dar las gracias al equipo psicosocial del nivel nacional y de la Dirección Territorial Eje Cafetero, porque logramos dentro de las 35 iniciativas entregar este de mujeres valientes y capaces de salir adelante a través del fortalecimiento de su emprendimiento que se llama Estilo Pacífico. Dentro del entendido del enfoque transformador, esta acción de la Unidad para las Víctimas busca la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que contribuyeron a la victimización, bajo el entendido de que transformando dichas condiciones se evita la repetición de los hechos. De allí que este fortalecimiento contribuya a que mujeres valientes y emprendedoras continúen luchando para salir adelante a pesar de las dificultades que tuvieron que vivir por culpa del conflicto armado. Francia Mosquera, representante legal de Estilo Pacífico, nos da su perspectiva sobre esta iniciativa. Llevo 8 años en el Quindío. Llegué como víctima del conflicto en el afán de salvar nuestras vidas. Como familia decidimos venir al Quindío, la cual hoy por hoy le doy gracias a Dios de que decidimos de esa forma, ya que acá aprendimos a creer en las entidades, en aceptar lo que nos había sucedido, no como un por qué, sino un para qué, ya que gracias a Dios y a las puertas que hemos tocado como familia, hemos podido sacar adelante esta iniciativa de negocio que es Estilo Pacífico. La unidad entregó máquinas de coser, sublimadora, plana, mobiliario exhibidor, vitrinas, franelas, cintas, hilos, marquillas, pendones y tarjetas que seguramente colocarán a Estilo Pacífico en otro nivel en el ámbito textil del entorno, una inversión de poco más de 22 millones de pesos. Esta iniciativa fue priorizada ya que cuenta con 15 personas activas, de las cuales 13 están incluidas en el Registro Único de Víctimas y en su gran mayoría son mujeres de autorreconocimiento étnico. Para V Radio desde el Eje Cafetero informó Edwin Herrera Bartolo. La Unidad para las Víctimas construye paz desde los territorios con acciones. En V Radio, la paz es con hechos. En Bolívar se entregaron insumos para fortalecer el proceso de comercialización de los productos agrícolas que produce la comunidad de San Jacinto. Los detalles de la noticia con Patricia Díaz. La Unidad para las Víctimas hizo entrega de un banco de maquinarias al Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Santo Madero, asentado en el municipio Pedet de San Jacinto, Bolívar. Los bienes fueron financiados con recursos no inventariados de las distintas FARC. Así lo informó la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Bolívar y San Andrés, Milet Galeano Paz. Estamos haciendo entrega de una medida de restitución que es un tractor por un valor de 217 millones de pesos. Con este bien de uso colectivo se busca impulsar toda la comercialización de los productos agrícolas que produce esta comunidad. Es de destacar que este bien de uso colectivo fue adquirido con recursos incautados a la distinta FARC. Para Milcar Rocha, representante legal del Consejo Comunitario, el bien entregado es un beneficio para el desarrollo de sus prácticas agrícolas. Por más de 300 años hemos venido trabajando la tierra de manera rústica y hoy podemos ternificar gracias a este cumplimiento por parte de la unidad. La comunidad adelantará un proyecto productivo comunitario, como nos cuenta Francisco González, presidente del Consejo. Que tenemos ya planteado es la gran siembra de ñame en gran escala, ya que nosotros siempre hemos sido productores de ñame y a través del conflicto dejamos de sembrar ñame. Hoy vemos que a través de la unidad, con este plan de reparación colectiva, se nos están abriendo muchas puertas y la puerta más grande es pues que más que nosotros trabajando es que podemos superar la pobreza, ¿no? Desde el municipio de San Jacinto, en el departamento de Bolívar, informó para V Radio Patricia Díaz. La Unidad para las Víctimas le apostó a la reconciliación a través de la música en el departamento de Antioquia, entregando un mensaje de paz. La nota con Sandra Cruz. Con una inversión de 32 millones de pesos en elementos musicales y tecnológicos, la Unidad para las Víctimas fortaleció la iniciativa de paz El Coro Reconciliación, conformada hace un año por excombatientes de grupos al margen de la ley y víctimas del conflicto armado. Con el respaldo de la Orquesta Filarmónica de Medellín, quienes realizaron el apoyo en las clases de técnica vocal, realizaron 2 conciertos en plaza pública en el 2019 y este año lograron realizar propuestas musicales de manera virtual, luego de pasar por el proceso psicosocial que realizó la Unidad para las Víctimas.
víctimas con el fin de fortalecer sus procesos organizativos y recuperación emocional que le pudieran dar continuidad al mensaje de paz, reconciliación y amor a través de la música. Escuchemos a John Mauro Zapata, coordinador de la Mesa de Víctimas de Caldas en Antioquia, quien hace parte de este grupo. Resalto pues que aprendimos mucho, aprendimos lo que es el compañerismo, lo que es la entrega, el compromiso, que a través de la música con el coro podemos llegar a hacer paz para nuestro país. Por su parte, Wilson Córdoba Mena, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, expresó la importancia de esta entrega para las víctimas que hicieron parte de este proyecto como iniciativa de paz y reconciliación. Esta es una medida muy importante del acompañamiento de la Unidad para las Víctimas, porque es un proceso bello, un proceso de amor, un proceso de reconciliación, de perdón y de olvido. Por esto esta es una medida que el equipo psicosocial de la Unidad para las Víctimas acompañó un proceso exitoso y sobre todo el tema de la resiliencia y la resistencia que hubo en el pasado, la brecha que les dejó, y hoy han encontrado el camino a través de este proyecto y de una ruta articuladora para que puedan encontrar la oferta institucional del ente territorial, departamental y nacional. La Unidad para las Víctimas apoya procesos artísticos y culturales en los que participa la población afectada por el conflicto armado con medidas de satisfacción y garantías de no repetición que hacen parte de la reparación integral. Informó para V Radio Sandra Cruz desde Antioquia. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. Y la historia que escucharán a continuación está hecha de literatura con pinceladas de música, alma y corazón. La tierra del bosque de Yopos lo vio nacer, cuando sus padres antioqueños emprendían negocios en la zona de Yopal, Casanare, con la intención de progresar. Y así como el nombre Yopo es proveniente de una lengua indígena y significa corazón, así es la vida de Santiago Ardila, que todo lo hace con el corazón. De mi infancia conservo un recuerdo que se me viene ahora a la mente y es como que en las tablitas que había afuera en la casa, pues en el patio, en la finca donde vivíamos, jugaba normalmente con un grillo y un gusano que se podía encontrar en las maticas de café. No sé, es algo que me persigue a uno y para muy bien, pues este recuerdo. Las letras de las novelas y poesías siempre rondaron sus pensamientos y sin pensarlo nació la idea de escribir y de ahí su más grande sueño. Mi mayor sueño en esta vida es aportar, digamos, algo al mundo para que cosas como la injusticia, la banalidad, el egoísmo, no sé, las cosas malas del hombre se puedan ir mitigando por medio de algo tan bello como lo es la escritura. No sé, me veo en el futuro como un buen escritor. La violencia los obligó a ir de Neiva a Bogotá, luego a Suáquira y Pachuavita en Boyacá, después a Simijaca, Cundinamarca, pasando por Maní y Orocué, Casanare. Y la lista sigue. Y esos muchos caminos recorridos hicieron de los abrazos familiares una fortaleza inquebrantable y avivaron su interés por seguir aprendiendo. Al Fondo de Reparación para las Víctimas lo conocí gracias a mi papá. Él, curioseando, se dio cuenta de que pues existía y me dijo en segundo semestre, en medio de la dificultad que implicaba estar estudiando lejos de mi familia, como que me dijo, hay un fondo que brinda, digamos, apoyo a personas que estén estudiando y que sean víctimas del conflicto armado. Y me dijo también como que preséntese. Me presenté, pasé y pues gracias al fondo pude continuar mis estudios en economía. Digamos que al principio no quería estudiar economía, quería estudiar literatura. La idea de escribir mi primer libro, Para que me recuerdes, se llama. Digamos que surgió de una manera muy bonita y es, mi pareja se iba a ir a una pasantía de investigación en Alemania, entonces pensé como que por qué no hacer algo por medio de la escritura que me encanta tanto, para que ella pueda sentir que conversa conmigo cuando esté lejos. Entonces empecé a hacerlo, pero empezó a surgir como poemitas y cuentos, digamos, pequeños. Ya después la idea se fue materializando en algo grande. Se dio la noticia de que no podía viajar por la pandemia y en cuestión de 2 meses escribí el librito. En abril comencé a escribir mi segundo libro, se llama Las nubes saben llorar. Vi una convocatoria del Ministerio de Cultura
que de hecho es la primera vez que la abren y es el Premio Nacional para Novela Inédita. Quedaba un mes y algunos días, entonces pensé, ¿por qué no hacerlo? El primer día me escribí como una paginita, el segundo como 1 o 2 paginitas, y al mes y medio ya había escrito 192 páginas que cumplían como con el estándar que pedían en la convocatoria. Y pues en este mes y otros días las escribí, las revisé muy eclécticamente, me parece. A mí me dediqué muchísimo a tratar de terminar el libro y a tratar de que quedara bien. Esa multiculturalidad musical se refleja en su inclinación por el arte. Y precisamente por conocimiento de causa, sabe que sus 2 décadas de vida no son limitantes para escribir su propia historia y conjugar 1000 veces el verbo soñar. Así, sin miedo y con valentía. No sé, a mí me encantaría que pues, los muchachos que hacen parte del fondo, no sé, se lancen como a esa especie de aventura que implica el arte, ¿no? En cualquier manifestación, no sé, sea la escritura, sea la pintura, sea la música o cualquier tipo de manifestación del arte. Sería muy chévere para mí, no sé, que de alguno de estos muchachos, compañeros míos, pudieran, no sé, escuchar tal vez estas palabras y pensar como que bueno, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no escribir algo y tratar de hacer algo importante con esto? No sé, ¿por qué no pensarse, digamos, el país desde sus dificultades y tratar de generar como una especie de proceso de cambio desde cualquier ámbito, digamos, que encierre la bondad que puede llegar a alcanzar cualquier persona o la benevolencia o lo que sea? V Radio. Finalizamos V Radio. Recuerden visitar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co para conocer estas y otras noticias. Los acompañamos Santiago Santa Coloma y quien les habla, Marta Esteves. Feliz Navidad para todos. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram como Unidad Víctimas y en YouTube como Unidad Víctimas Col. Estuvimos en la presentación de V Radio, Marta Esteves y quien les habla, Santiago Santa Coloma. Hasta una próxima emisión. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.